Roma guarda más de 2000 años de historia entre calles, plazas y monumentos que aún conservan las huellas de emperadores, artistas y civilizaciones enteras. Pero entre tantos rincones legendarios surge una pregunta inevitable. ¿Cuáles son los lugares que mejor revelan el alma de la ciudad eterna? En este recorrido descubrirás 20 escenarios donde cada piedra, cada fachada y cada avenida cuentan un capítulo distinto de la historia de Roma. Desde los símbolos del imperio hasta rincones llenos de arte, tradición y vida cotidiana. Conocerás por qué esta ciudad continúa cautivando a millones de personas siglos después de su nacimiento. Antes de comenzar este viaje, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Quizá alguno de estos lugares despierte el deseo de recorrer Roma con tus propios pasos y descubrir que, en esta ciudad, el pasado sigue formando parte del presente. El Coliseo de Roma. Es el anfiteatro más emblemático de la antigua Roma y uno de los monumentos arqueológicos más reconocibles del planeta, considerado un símbolo universal del Imperio Romano. Representa el extraordinario desarrollo de la ingeniería, la arquitectura y la organización urbana alcanzados por Roma durante su época de mayor esplendor. Su imponente silueta continúa dominando el paisaje de la capital italiana y constituye uno de los principales atractivos culturales e históricos del mundo, recibiendo millones de visitantes cada año. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, comenzó a construirse bajo el mandato del emperador Vespasiano alrededor del año 72 después de Cristo. La obra fue inaugurada por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. Aunque las últimas ampliaciones y mejoras fueron realizadas durante el reinado del emperador Domiciano. El edificio se levantó sobre los terrenos donde anteriormente se encontraba parte de la lujosa residencia del emperador Nerón, conocida como la Domus Aurea. Con esta decisión, la nueva dinastía buscó devolver ese espacio al pueblo romano y consolidar su legitimidad mediante una gran obra pública. Desde el punto de vista arquitectónico, el Coliseo fue el anfiteatro más grande construido por el Imperio Romano y sigue siendo el mayor anfiteatro antiguo que se conserva en la actualidad. Su planta elíptica, cuidadosamente diseñada para ofrecer una excelente visibilidad desde cualquier asiento, podía albergar a decenas de miles de espectadores. Bajo la arena existía un complejo entramado de galerías y pasadizos conocidos como hipogeo, donde se preparaba gladiadores, animales y escenografías antes de cada espectáculo, ascensores accionados manualmente, plataformas móviles, rampas y sofisticados mecanismos permitían realizar sorprendentes efectos escénicos que aún hoy despiertan la admiración de ingenieros e historiadores. El Coliseo fue escenario de combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos, ejecuciones públicas, recreaciones de episodios históricos y representaciones inspiradas en la mitología. Estos espectáculos no solo entretenían a la población, sino que también cumplían una importante función política al fortalecer la imagen del emperador, demostrar el poder del Estado y reforzar el vínculo entre los gobernantes y los ciudadanos. Desde 1980, el Coliseo forma parte del conjunto del Centro Histórico de Roma, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy constituye un símbolo universal de la historia antigua, de la capacidad constructiva de Roma y de la necesidad de preservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones. Además, su cercanía con el Foro Romano y el Monte Palatino permite comprender el extraordinario contexto político, religioso y urbano en el que floreció una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La Fuente de Trevi es una de las fuentes monumentales más famosas del mundo y uno de los símbolos más representativos de Roma, considerada una de las obras maestras del barroco italiano. Cautiva por su monumentalidad, la riqueza de sus culturas y el constante sonido del agua que fluye desde hace siglos. Su extraordinaria belleza, unida a la tradición de lanzar monedas a sus aguas, la ha convertido en uno de los lugares más visitados y fotografiados de Italia.
La fuente fue diseñada principalmente por el arquitecto Nicolás Salvi, quien ganó el concurso para su construcción. Las obras comenzaron en 1732 y, tras su fallecimiento, fueron concluidas en 1762 bajo la dirección de Giuseppe Panini. Se levanta en el punto donde finalizaba el antiguo acueducto Aqua Virgo, construido durante el gobierno del emperador Augusto. Este acueducto abastecía de agua potable a la ciudad y continuó alimentando la fuente, manteniendo una conexión directa entre la Roma antigua y la ciudad actual. El conjunto escultórico está integrado armoniosamente en la fachada del Palacio Poli, creando la sensación de que el edificio emerge de un acantilado natural. En el centro aparece Océano, representación del dominio de las aguas, de pie sobre un carro con forma de concha tirado por dos caballos marinos. Uno de ellos se muestra sereno y el otro indómito, simbolizando los diferentes estados del mar. A ambos lados, figuras alegóricas representan la abundancia y la salubridad, mientras las rocas, cascadas y esculturas crean una composición llena de movimiento, profundidad y dramatismo, características propias del barroco tardío. Una de las tradiciones más conocidas consiste en lanzar una moneda por encima del hombro derecho utilizando la mano izquierda. Según la creencia popular, este gesto garantiza regresar algún día a Roma, aunque esta costumbre pertenece al folclore y no tiene un fundamento histórico. Forma parte de la identidad cultural del lugar. Cada día se recogen miles de monedas que, por decisión de las autoridades, se destinan a programas benéficos y proyectos de asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad. La Fuente de Trevi alcanzó fama internacional gracias a su aparición en numerosas obras artísticas y cinematográficas, especialmente en la película La Dolce Vita, dirigida por Federico Fellini, cuya inolvidable escena contribuyó a convertirla en un ícono del cine mundial. Situada en pleno centro histórico de Roma, ofrece una experiencia diferente según la hora del día. Durante la noche, la iluminación realza el brillo del mármol y el movimiento del agua, creando una atmósfera que recuerda por qué esta obra sigue siendo una de las expresiones más admiradas del arte, la historia y la identidad de Roma. El Panteón de Roma es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma y una de las mayores obras maestras de la ingeniería de todos los tiempos. Construido en su forma actual durante el reinado del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Ha permanecido en uso casi de manera ininterrumpida durante cerca de 2000 años. Su extraordinario estado de conservación, unido a la perfección de sus proporciones y a la innovación de su estructura, lo convierten en una referencia imprescindible para comprender el desarrollo de la arquitectura occidental. Su rasgo más célebre es la inmensa cúpula de hormigón, coronada por un gran óculo abierto al cielo, con un diámetro aproximadamente de 43 metros. Fue durante más de un milenio la cúpula más grande del mundo y continúa siendo la mayor cúpula de hormigón no armado jamás construida. Para reducir el peso de la estructura, los ingenieros romanos emplearon materiales cada vez más ligeros conforme ascendía la cúpula y diseñaron los característicos casetones que decoran su interior. La perfecta relación entre la altura de la sala y el diámetro de la rotonda genera una armonía geométrica que sigue despertando la admiración de arquitectos e ingenieros. El primer panteón fue mandado construir por Marco Vipsaniano Agripa entre los años 27 y 25 a.C., aunque quedó destruido por varios incendios. El edificio que hoy se contempla fue reconstruido por el emperador Adriano entre aproximadamente los años 118 y 125 después de Cristo, conservando en la fachada la inscripción dedicada a Agripa como homenaje al fundador del templo original. En el año 608 fue consagrado como iglesia cristiana bajo la advocación de Santa María de los Mártires.
una decisión que resultó fundamental para su preservación a lo largo de los siglos, evitando el abandono que sufrieron muchos otros edificios de la antigua Roma. El interior combina un majestuoso pórtico de columnas de granito con una inmensa sala circular cubierta por la gran cúpula. La única fuente de luz natural es el óculo central, por donde la iluminación cambia constantemente según la hora del día y la estación del año, creando un ambiente de profunda solemnidad. Además de su función religiosa, el edificio alberga las tumbas del célebre pintor renacentista Rafael y de varios reyes de Italia. El Panteón ejerció una influencia decisiva sobre la arquitectura del Renacimiento, el neoclasicismo y la época moderna. Su combinación de pórtico clásico y espacio abovedado inspiró iglesias, parlamentos, bibliotecas, museos y monumentos en Europa y América. Más que un vestigio del pasado, continúa siendo un ejemplo insuperable de cómo la creatividad, la ciencia y el arte pueden unirse para crear una obra capaz de trascender el tiempo y seguir maravillando a generaciones enteras. La Plaza Navona es una de las plazas más emblemáticas de Roma y uno de los mejores ejemplos del urbanismo barroco europeo. Su característica forma alargada no es el fruto del azar, sino el legado directo del antiguo estadio de Domiciano, construido en el siglo I para albergar competiciones atléticas. A lo largo de casi 2000 años, este espacio ha evolucionado desde un recinto deportivo romano hasta convertirse en uno de los lugares más animados y representativos de la capital italiana, donde historia, arte y vida cotidiana conviven de manera excepcional. La plaza ocupa el emplazamiento del estadio de Domiciano, inaugurado hacia el año 86 después de Cristo, para celebrar competiciones inspiradas en los Juegos griegos. Se estima que el estadio podría recibir a decenas de miles de espectadores. El nombre de la plaza deriva probablemente de la expresión latina "in augone", que significa en los juegos, una denominación que con el paso de los siglos y la evolución del idioma terminó transformándose en Navona. Durante la Edad Media, las antiguas gradas fueron ocupadas por viviendas, talleres y comercios, mientras el espacio central continuó utilizándose como mercado y un lugar de reunión, conservando la huella de la antigua estructura romana. La imagen monumental que hoy contempla al visitante nació principalmente durante el siglo XVII, cuando el Papa Inocencio X Pamplic promovió una profunda transformación urbanística para engrandecer la ciudad. En aquel proyecto participaron algunos de los artistas más destacados del barroco, entre ellos Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, cuya rivalidad artística dio lugar a un conjunto arquitectónico de enorme riqueza. Iglesias, palacios y fuentes dialogan visualmente entre sí, convirtiendo la plaza en uno de los escenarios barrocos más importantes de Europa. La obra más célebre es la Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por Bernini e inaugurada en 1651. Sus monumentales esculturas representan el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata, símbolo de los grandes continentes conocidos por la Europa de aquella época. En el centro se eleva un antiguo obelisco egipcio que acentúa la grandiosidad del conjunto, aunque durante mucho tiempo circuló la leyenda de que una de las figuras desvía la mirada para evitar contemplar la fachada de la iglesia diseñada por Borromini. Los historiadores coinciden en que se trata únicamente de una tradición popular, ya que la fuente fue terminada antes que dicha fachada. Además de su extraordinario valor histórico y artístico, la Plaza de Navona continúa siendo uno de los principales puntos de encuentros de Roma. Durante siglos acogió mercados, celebraciones y las famosas inundaciones estivales conocidas como el lago de Plaza Navona, cuando se bloqueaban los desagües para crear un gran espejo de agua que refrescaba la ciudad en verano. Hoy rodeada de cafeterías, edificios históricos y artistas callejeros,
sigue demostrando que algunos lugares no solo conservan el pasado, sino que continúan dando vida al presente de Roma. El Foro Romano fue el centro político, religioso, judicial y comercial de la antigua Roma durante más de un milenio. Situado en el valle que separa las colinas del Palatino y el Capitolio, este espacio concentró el poder de una civilización que transformó la historia de Europa, el norte de África y gran parte del Mediterráneo. Hoy constituye uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo y ofrece una oportunidad única para comprender cómo funcionaba la vida cotidiana y el gobierno de una de las mayores potencias de la antigüedad. Antes de convertirse en el corazón de Roma, el lugar era una zona pantanosa atravesada por pequeños cursos de agua. Durante la época de la monarquía romana, el terreno fue drenado gracias a grandes obras de ingeniería, entre ellas la construcción de la Cloaca Máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos que aún existen. A partir de entonces, el espacio comenzó a llenarse de templos, edificios públicos, monumentos conmemorativos, mercados y plazas donde se desarrollaban prácticamente toda la vida pública de la ciudad. Con el crecimiento de la República y posteriormente del Imperio, el foro se convirtió en el escenario donde se reflejaba el poder y la grandeza de Roma. En este lugar se celebraban ceremonias religiosas, triunfos militares, discursos políticos, juicios, elecciones y actividades comerciales. Edificios como la Curia, donde se reunían el Senado, la Basílica Julia, utilizada para asuntos judiciales y administrativos, o el Templo de Saturno, relacionado con el Tesoro del Estado, muestran la diversidad de funciones que desempeñaba el foro. Muchas decisiones que influyeron en el destino del mundo antiguo nacieron entre estas construcciones, convirtiendo al lugar en un símbolo permanente de la vida cívica y política romana. En la actualidad, recorrer el foro romano significa caminar entre columnas, arcos triunfales, antiguas calzadas empedradas y restos de edificios que permiten imaginar el bullicio de una ciudad en su máximo esplendor, integrado junto al Coliseo y la colina Palatina. Forma uno de los conjuntos arqueológicos más visitados de Italia. Cada estructura conserva detalles que ayudan a reconstruir la organización urbana, la arquitectura y las costumbres de la antigua capital del imperio. Desde el siglo XIX, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz construcciones permanecientes a distintas etapas de la historia de Roma, desde sus primeros siglos hasta la antigüedad tardía. Las investigaciones continúan aportando nuevos descubrimientos que enriquecen el conocimiento sobre la religión, la ingeniería, la política y la vida cotidiana de los romanos. Más que un conjunto de ruinas, el foro romano representa el escenario donde se escribió una parte fundamental de la historia de la civilización occidental y cuyo legado sigue influyendo en el mundo contemporáneo. La Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano es el principal templo de la Iglesia Católica y uno de los monumentos religiosos, históricos y arquitectónicos más importantes del mundo, situada en la ciudad del Vaticano, estado soberano enclavado en el corazón de Roma. Se levanta tradicionalmente sobre la tumba del apóstol San Pedro, considerado el primer obispo de Roma y el primer papa según la tradición cristiana. Su inmenso valor espiritual, unido a la extraordinaria riqueza artística y arquitectónica que alberga, la convierte en uno de los destinos de peregrinación y turismo cultural más visitados del planeta, recibiendo a millones de personas cada año. La basílica actual fue construida entre los siglos XVI y XVII sobre una iglesia anterior, mandada edificar por el emperador Constantino durante el siglo IV. Con el paso del tiempo, aquella antigua basílica sufrió un progresivo deterioro, lo que motivó la construcción de un nuevo templo de dimensiones monumentales. En este ambicioso proyecto participaron algunos de los arquitectos y artistas más destacados del Renacimiento y el Barroco, como Donato Bramante, Rafael, Miguel Ángel,
Carlo Maderno y Gian Lorenzo Bernini. Cada uno aportó elementos fundamentales que dieron forma al edificio actual, considerando una de las mayores obras maestras de la arquitectura occidental. El interior de la Basílica de San Pedro impresiona por sus enormes proporciones y por la calidad de sus obras de arte. Su inmensa cúpula, diseñada por Miguel Ángel y posteriormente finalizada por otros arquitectos, domina el perfil de Roma y representa uno de los mayores logros de la ingeniería renacentista. Entre las piezas más célebres destacan la Piedad, esculpida por Miguel Ángel cuando era muy joven, el monumental baldaquino de Bernini, situado sobre el altar mayor, la Cátedra de San Pedro, numerosos mosaicos, esculturas, monumentos funerarios y capillas decoradas con extraordinario detalle. A diferencia de muchas pinturas, gran parte de las imágenes visibles en la basílica son mosaicos elaborados con miles de diminutas piezas, diseñados para conservar su belleza durante siglos. Como centro espiritual del catolicismo, la Basílica de San Pedro acoge las principales celebraciones litúrgicas presididas por el Papa, especialmente durante la Semana Santa, la Navidad y otras solemnidades. Los visitantes también pueden ascender hasta la cúpula para disfrutar una de las panorámicas más espectaculares de Roma y de la Ciudad del Vaticano, además de recorrer las grutas vaticanas, donde descansan numerosos pontífices y donde se conserva la tradicional ubicación de la tumba del apóstol San Pedro. Su extraordinaria combinación de fe, historia, arte y arquitectura convierte a este templo en uno de los mayores legados culturales de la humanidad. La Plaza de San Pedro es la gran plaza monumental situada frente a la Basílica Papal de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Constituye uno de los espacios públicos más famosos del mundo y el principal escenario de las ceremonias y celebraciones del Vaticano, concebida para recibir a miles de peregrinos y visitantes procedentes de todos los continentes. Combina una extraordinaria armonía arquitectónica con un profundo significado religioso, convirtiéndose en uno de los lugares más representativos del cristianismo y de la historia del arte occidental. La plaza fue diseñada durante el siglo XVII por el escultor y arquitecto Gian Lorenzo Bernini, bajo el pontificado del Papa Alejandro VII. Su proyecto tenía un objetivo muy claro: crear un espacio capaz de acoger grandes concentraciones de fieles sin perder la sensación de cercanía con la Basílica de San Pedro. Para lograrlo, Bernini diseñó una inmensa plaza de forma elíptica rodeada por dos monumentales columnatas compuestas por 284 columnas dóricas distribuidas en 4 filas y coronadas por 140 estatuas de santos. El propio arquitecto explicó que aquellas columnatas simbolizaban los brazos de la iglesia abiertos para recibir a toda la humanidad. En el centro de la plaza se alza un antiguo obelisco egipcio de granito rojo, trasladado a Roma durante el Imperio Romano y posteriormente colocado en su ubicación actual a finales del siglo XVI. A ambos lados del obelisco se encuentran 2 elegantes fuentes monumentales que aportan equilibrio al conjunto y crean una atmósfera de serenidad mediante el sonido constante del agua. Un detalle que muchos visitantes pasan por alto son los discos de piedra situados sobre el pavimento. Al colocarse exactamente sobre ellos, las 4 filas de columnas parecen alinearse visualmente hasta dar la impresión de formar una sola. Un ingenioso efecto de perspectiva diseñado por Bernini. Además de su extraordinario valor artístico y urbanístico, la Plaza de San Pedro constituye el corazón de las principales celebraciones públicas del Vaticano. Aquí se celebran las audiencias generales del Papa, las bendiciones Urbi et Urbi, las canonizaciones y numerosos acontecimientos religiosos que reúnen a decenas de miles de personas de todo el mundo. El acceso a la plaza es libre durante todo el año, aunque existen controles de seguridad para ingresar a la zona vaticana. Desde este espacio se disfruta una de las vistas más emblemáticas de la Basílica de San Pedro y suele comenzar el recorrido hacia el interior del templo. La subida a su cúpula o a la vista a otros lugares destacados del Vaticano
Más que un simple espacio abierto, esta plaza representa el encuentro entre la historia, la fe, el arte y millones de personas que, generación tras generación, continúan reuniéndose en uno de los escenarios más simbólicos del planeta. El Castillo de Sant'Angelo es uno de los monumentos más emblemáticos de Roma y un extraordinario testimonio de la capacidad de una ciudad para reinventar sus edificios a lo largo del tiempo. Situado en la ribera derecha del río Tíber, muy cerca de la ciudad del Vaticano. Comenzó su historia como un mausoleo imperial. Con el paso de casi 2000 años, desempeñó funciones tan diversas como fortaleza militar, residencia papal, prisión, archivo y museo. Esta singular evolución convierte el edificio en uno de los lugares más representativos de la historia de Roma. Su construcción comenzó durante el reinado del emperador Adriano en el año 123 después de Cristo, con el propósito de servir como mausoleo para él y su familia. Finalizado pocos años después por su sucesor Antonino Pío. El monumento albergó las cenizas de varios emperadores romanos. Su estructura cilíndrica, revestida originalmente con mármol y decorada con esculturas, destacaba entre los edificios de la ciudad. Con la caída del Imperio Romano, la función funeraria perdió importancia y el edificio fue incorporado al sistema defensivo de Roma gracias a la solidez de sus muros, iniciando una nueva etapa de su historia. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el castillo adquirió un papel fundamental para los papas. Gracias al Passetto di Borgo, un corredor elevado que lo comunica con el Vaticano, varios pontífices pudieron refugiarse en su interior durante periodos de conflicto. En distintas épocas también fue utilizado como prisión, donde permanecieron recluidos personajes históricos, además de servir como almacén de armas y fortaleza estratégica para proteger la ciudad. El nombre actual del monumento está relacionado con una tradición medieval muy conocida. Según la tradición, durante una grave epidemia ocurrida en el año 590, el Papa Gregorio I contempló al arcángel Miguel envainando su espada sobre la parte superior del edificio, interpretando aquella visión como el anuncio del final de la peste. Aunque este episodio pertenece a la tradición religiosa y no puede verificarse históricamente, dio origen al nombre del castillo y motivó la colocación de la estatua del arcángel en su cima, reemplazada en distintas ocasiones hasta llegar a la escultura de bronce que puede verse actualmente. En la actualidad, el Castillo de Sant'Angelo funciona como museo nacional y permite recorrer salas imperiales, estancias papales decoradas con frescos, antiguas celdas, rampas defensivas y terrazas con magníficas vistas sobre Roma y la Basílica de San Pedro. Su extraordinaria combinación de arquitectura romana, fortificaciones medievales y espacios renacentistas refleja la continuidad histórica de la ciudad y convierte este monumento en uno de los símbolos más completos del patrimonio cultural italiano. El Puente Sant'Angelo es uno de los puentes históricos más emblemáticos de Roma y una de las obras que mejor representa la continuidad entre la antigua Roma y la ciudad moderna. Cruza el río Tíber frente al castillo de Sant'Angelo y ofrece una de las panorámicas más famosas de la capital italiana. Construido por orden del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo, ha permanecido en uso durante casi 2000 años, convirtiéndose en testigo de acontecimientos políticos, religiosos y culturales que marcaron la historia de Europa. Conocido originalmente como Pons Aelius o Puente Helio, fue empleado alrededor del año 134 después de Cristo para comunicar el centro de Roma con el mausoleo construido por Adriano, monumento que siglos después se transformaría en el Castillo de Sant'Angelo. Desde entonces, el puente fue utilizado por emperadores, soldados, comerciantes y ciudadanos romanos. Con la expansión del cristianismo, adquirió una nueva importancia al convertirse en una de las principales rutas de peregrinación hacia la Basílica de San Pedro. Durante la Edad Media y el Renacimiento continuó siendo uno de los accesos más relevantes al Vaticano, conservando siempre su papel estratégico dentro de la ciudad. La característica más reconocible del puente son las 10 esculturas de ángeles,
que adornan sus parapetos. Fueron realizadas en el siglo XVII bajo la dirección del gran escultor Gian Lorenzo Bernini y de varios de sus discípulos. Cada ángel sostiene un instrumento relacionado con la pasión de Cristo, como la cruz, la corona de espinas, los clavos o la lanza. Bernini esculpió personalmente 2 de estas figuras, aunque los originales fueron preservados y sustituidos por copias para protegerlos. Gracias a este conjunto escultórico, el puente dejó de ser únicamente una obra de ingeniería romana para convertirse también en una destacada galería del arte al aire libre, construido principalmente con travertino. El puente conserva buena parte de su estructura original romana, incluyendo sus 5 arcos principales. Su ubicación ofrece una perspectiva excepcional del castillo de Sant'Angelo y del curso del río Tíber, creando una de las imágenes más fotografiadas de Roma. Al ser exclusivamente peatonal, permite apreciar con tranquilidad cada escultura, los detalles arquitectónicos y el paisaje urbano que une el centro histórico con el Vaticano. A lo largo de los siglos, el puente Sant'Angelo ha inspirado a artistas, escultores y viajeros. También aparece mencionado en importantes obras literarias, incluida la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde sirve como referencia para describir el movimiento de los peregrinos durante un año santo. Hoy continúa siendo uno de los lugares más evocadores de Roma, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz transforma el mármol de los ángeles y el reflejo sobre el Tíber crea una atmósfera única. Más que un simple puente, representa el encuentro entre la ingeniería de la antigua Roma, el simbolismo cristiano y el esplendor artístico del barroco, formando junto al castillo de Sant'Angelo y la ruta hacia el Vaticano, uno de los conjuntos monumentales más memorables de la ciudad. Las escalinatas de la Plaza de España. Es uno de los conjuntos monumentales más famosos de Roma y uno de los espacios urbanos más fotografiados de Italia. Une la Plaza de España con la Iglesia de Trinidad de los Montes mediante un elegante recorrido de 135 escalones que, desde el siglo XVIII, se ha convertido en un símbolo de la arquitectura barroca tardía y del urbanismo romano. Su combinación de historia, arte y vida cotidiana hace que millones de visitantes la recorran cada año. La escalinata fue construida entre 1723 y 1726, siguiendo el proyecto del arquitecto Francesco de Santis. Tras años de debates sobre la mejor manera de conectar la plaza con la iglesia situada en la parte alta de la colina, la financiación fue proporcionada por el diplomático francés Etienne Gouffier, reflejando la estrecha relación histórica entre Francia y la iglesia que domina el lugar. Su diseño destaca por la sucesión de amplios tramos, descansos, curvas y terrazas que rompen la rigidez de una escalera convencional y crean una composición dinámica que se intriga de forma armoniosa con el entorno urbano. Más que un simple acceso entre 2 niveles de la ciudad, la escalinata funciona como un gran espacio público donde se encuentran residentes y visitantes. Durante la primavera suele decorarse con miles de azaleas en flor, ofreciendo una imagen que se ha convertido en una de las postales más representativas de Roma. En la fuente inferior se encuentra la fuente de Barcazza, diseñada por Pietro Bernini, con la colaboración de su hijo Gian Lorenzo Bernini. Su peculiar forma de embarcación parcialmente hundida recuerda a una antigua crecida del río Tíber que, según la tradición, dejó una barca varada en este lugar. Subir sus escalones permite contemplar una magnífica vista de la Plaza de España y de los tejados del centro histórico de Roma. El monumento puede visitarse gratuitamente durante todo el año, aunque las primeras horas de la mañana y el atardecer ofrece una atmósfera más tranquila y una iluminación especialmente apreciada por fotógrafos y viajeros. Desde 2019 está prohibido sentarse sobre los escalones, una medida destinada a proteger este importante patrimonio histórico del desgaste provocado por el intenso turismo. Además de su valor arquitectónico, la escalinata ha servido como escenario de películas, desfiles de moda, acontecimientos culturales y numerosas producciones fotográficas, consolidándose como una de las imágenes más reconocibles de Roma y uno de los espacios urbanos más representativos del patrimonio cultural italiano.
Villa Borghese es uno de los espacios verdes emblemáticos de Roma y combina jardines históricos, museos, monumentos, senderos y zonas de recreo y en un extenso parque urbano. Nacida como la finca de la familia Borghese en el siglo XVII, hoy constituye uno de los principales centros culturales y paisajísticos de la capital italiana, atrayendo a millones de visitantes por su extraordinaria mezcla de arte, naturaleza e historia. Más que un simple parque, representa un lugar donde la belleza del paisaje y el patrimonio artístico conviven en perfecta armonía, ofreciendo una experiencia diferente a la de los grandes vestigios de la antigua Roma. La villa comenzó a desarrollarse a inicios del siglo XVII por iniciativa del cardenal Scipione Borghese, gran mecenas del arte y sobrino del Papa Pablo V. Su propósito era crear una residencia suburbana que reflejara el prestigio y el poder de su familia, rodeada de jardines inspirados en las villas renacentistas. Lo que en un principio era una propiedad privada con viñedos y terrenos agrícolas fue transformándose en un elegante conjunto de avenidas, bosques, esculturas, estanques y edificios destinados al ocio y a la contemplación. A comienzos del siglo XX, el Estadio italiano adquirió la propiedad y la abrió al público, convirtiéndola en uno de los parques urbanos más importantes de Europa. Con cerca de 80 hectáreas, su extensión, Villa Borghese, figura entre los mayores parques públicos de Roma. Sus amplias avenidas bordeadas de pino, robles y cipreses invitan a pasear con calma, mientras que sus jardines de distintos estilos, lagos ornamentales, terrazas panorámicas y fuentes históricas crean escenarios muy diferentes entre sí. En el pequeño lago destaca el templo de Esculapio, una construcción neoclásica situada sobre una isla que aporta uno de los paisajes fotografiados del parque. También alberga miradores desde los que se obtienen algunas de las vistas más espectaculares del centro histórico de Roma. Villa Borghese es conocida como un auténtico parque de museos. En su interior se encuentra la célebre Galería Borghese, considerada una de las colecciones de arte más importantes de Italia. Sus salas conservan obras maestras de Gian Lorenzo Bernini, Caravaggio, Rafael, Tiziano, Antonio Canova y otros grandes artistas que marcaron la historia del arte europeo. Además, el parque alberga la Galería Nacional de Arte Moderno, el Museo Carlo Bilotti, el Bioparco de Roma y diversos espacios destinados a exposiciones temporales, conciertos y actividades culturales, consolidando su papel como uno de los grandes centros artísticos de la ciudad. Villa Borghese continúa siendo uno de los lugares más visitados de Roma, tanto por residentes como por viajeros. En los últimos años ha sido un objeto de proyectos de restauración, conservación paisajística y mejoras en sus servicios para proteger su patrimonio frente al creciente número de visitantes. También se estudian medidas para optimizar el acceso a la Galería Borghese y preservar la calidad de la experiencia cultural. Su capacidad para reunir naturaleza, historia y arte en un mismo espacio convierte a Villa Borghese en un ejemplo de cómo una antigua residencia aristocrática puede seguir siendo, siglos después, un lugar vivo y esencial para comprender la riqueza cultural de Roma. La Plaza del Pueblo es una de las plazas monumentales más importantes de Roma y durante siglos fue la gran puerta de entrada a la ciudad para viajeros, comerciantes, peregrinos y embajadores que llegaban desde el norte de Italia y del resto de Europa. Su elegante diseño neoclásico, la presencia de un antiguo obelisco egipcio y la armonía de los edificios que la rodeaban la han convertido en uno de los espacios urbanos más representativos de la capital italiana. Además de su enorme valor histórico, sigue siendo un punto de encuentro fundamental para quienes desean comenzar a descubrir el centro histórico de Roma. Los orígenes de la plaza están estrechamente ligados a la antigua Vía Flaminia, una de las principales calzadas construidas por los romanos para comunicar la capital con el norte de la península itálica. Durante siglos, este fue el lugar donde miles de personas tenían primer contacto con Roma tras atravesar la cercana Puerta del Pueblo, integrada en las antiguas murallas de la ciudad. Aunque la plaza fue evolucionando con el paso del tiempo, su aspecto actual se debe principalmente a la gran remodelación dirigida por el arquitecto Josep Balladir entre 1811 y 1822. Su proyecto reorganizó completamente el espacio mediante amplias terrazas semicirculares, jardines,
fuentes, escalinatas y nuevas conexiones con las calles cercanas, creando uno de los mejores ejemplos del urbanismo neoclásico europeo. El elemento más destacado en el obelisco Flaminio, una monumental pieza de granito procedente del antiguo Egipto que fue trasladada a Roma por orden del emperador Augusto tras la conquista de Egipto. Con más de 3.000 años de antigüedad, constituye uno de los obeliscos más antiguos de la ciudad. En el extremo sur de la plaza se alzan las iglesias de Santa María de los Milagros y Santa María de Montesanto, conocidas popularmente como las iglesias gemelas por la semejanza de sus fachadas, aunque presentan diferencias en su planta y estructura. Muy cerca también se encuentra la Puerta del Pueblo, restaurada en época renacentista para recibir con solemnidad a quienes ingresaban a Roma. La Plaza del Pueblo continúa siendo uno de los principales puntos de referencia para recorrer Roma. Desde ella parten 3 importantes calles históricas: la Vía del Corso, la Vía del Babuino y la Vía de Ripetta, que conducen hacia algunos de los monumentos más famosos de la ciudad. A pocos pasos comienza el ascenso hacia la terraza del Pincio, uno de los miradores panorámicos más célebres de Roma, gracias a su equilibrio entre historia, arquitectura, espacios abiertos y vida cotidiana. La Plaza del Pueblo mantiene intacto su papel como uno de los grandes escenarios urbanos de la ciudad eterna. El Monumento Nacional a Víctor Manuel II, y también como el Vittoriano o Altar de la Patria, es uno de los monumentos más imponentes de Roma y uno de los grandes símbolos de la Italia moderna. Situado en la Plaza Venecia, fue construido para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia unificada y representada a la culminación del proceso de unificación nacional. Su enorme estructura de mármol blanco domina el paisaje urbano y constituye uno de los edificios más reconocibles de la capital italiana. La iniciativa para levantar el monumento surgió tras el fallecimiento de Víctor Manuel II en 1878. Poco después se convocó un concurso nacional que fue ganado por el arquitecto Giuseppe Zacconi, cuyo proyecto buscaba crear una obra capaz de simbolizar la unidad del nuevo Estado italiano. Las obras comenzaron en 1885 y exigieron importantes transformaciones urbanísticas en la zona de la Plaza Venecia. El monumento fue inaugurado oficialmente en 1911, coincidiendo con el cincuentenario de la unificación de Italia, aunque los trabajos de construcción, decoración y ampliación continuaron hasta 1935. Desde entonces se ha convertido en uno de los principales escenarios de las ceremonias oficiales del país, construido principalmente con mármol blanco de Botticino. El monumento destaca por su monumental escalinata, sus largas columnatas del orden corintio y la gigantesca estatua ecuestre de Víctor Manuel II, que ocupa el centro del conjunto. Sobre la parte superior se elevan 2 cuadrigas del bronce, conducidas por figuras aladas que simbolizan la unidad y la libertad. El diseño combina elementos de neoclasismo con influencias eléctricas, dando lugar a una composición de gran monumentalidad que contrasta con los edificios históricos que la rodean. Precisamente ese contraste ha generado intensos debates entre historiadores arquitectos desde su construcción. Uno de los espacios más significativos del complejo es el Altar de la Patria, donde desde 1921 descansa la tumba del soldado desconocido. Este monumento honra a los italianos caídos en el combate, cuya identidad nunca pudo ser establecida y permanece custodiado por una guardia de honor permanente. Cada año se celebra aquí importantes actos institucionales y ceremoniales conmemorativas, convirtiendo este lugar en uno de los principales símbolos de la memoria nacional italiana. Además de su extraordinario valor histórico, el monumento ofrece una de las mejores panorámicas de Roma gracias a su terraza superior, accesible mediante ascensor. Desde este mirador pueden contemplarse el Foro Romano, el Coliseo, la colina de Capitolio, numerosas iglesias y buena parte del centro histórico. El complejo alberga también el Museo Central del Risorgimento, dedicado al proceso de unificación italiana, aunque durante décadas recibió apodos como la máquina de escribir, la tarda nupcial, por su peculiar apariencia. Hoy el Monumento Nacional a Víctor Manuel II es reconocido como una pieza fundamental para comprender la historia contemporánea de Italia y uno de los grandes íconos monumentales de Roma. El barrio del Trastevere es uno de los barrios históricos más representativos de Roma y uno de los lugares donde la ciudad conserva con mayor fuerza su carácter tradicional.
Situado en la orilla oeste del río Tíber, frente al antiguo centro romano, destaca por sus estrechas calles adoquineadas, fachadas envejecidas, cubiertas de plantas, pequeñas plazas y edificios que parecen conservar la memoria de generaciones enteras. Más que un simple barrio turístico, Trastevere representa una parte viva de Roma, donde la historia viva cotidiana y las tradiciones locales conviven en un mismo escenario. El nombre del barrio proviene de la expresión latina que significa al otro lado del Tíber, haciendo referencia a su ubicación fuera del corazón original de la ciudad antigua. Durante la época romana tuvo una identidad diferente al resto de Roma, ya que fue el hogar de comerciantes, artesanos, marineros y comunidades procedentes de distintas regiones del Mediterráneo. Esta mezcla cultural dejó una huella profunda en sus costumbres, arquitectura y forma de vida. Con el paso de los siglos, Trastevere mantuvo su carácter popular y desarrolló una personalidad propia, convirtiéndose en uno de los barrios con mayor sentido de pertenencia de la capital italiana. Caminar por sus calles permite descubrir una Roma más íntima, alejada de los grandes monumentos imperiales. Entre sus rincones aparecen antiguas iglesias, patios escondidos, fuentes históricas y pequeñas plazas donde todavía se percibe el ritmo tranquilo de la vida romana. Uno de sus lugares más importantes es la Basílica de Santa María, en Trastevere, considerada una de las iglesias cristianas más antiguas de Roma. Su interior conserva impresionantes mosaicos medievales que reflejan siglos de tradición religiosa y artística. Durante el día, el barrio invita a explorar sus callejones, mercados, talleres artesanales y pequeños comercios donde se mantiene una atmósfera tradicional. Al caer la tarde, Trastevere cambia de personalidad. Sus plazas se llenan de mesa al aire libre, restaurantes familiares, bares y artistas callejeros que crean una de las escenas nocturnas más animadas de Roma. La gastronomía ocupa un papel fundamental con los locales que conservan recetas tradicionales y ofrecen una experiencia cercana a la cocina romana auténtica. Trastevere no destaca únicamente por sus monumentos, sino por la sensación de descubrir una ciudad que continúa habitada y viva. Sus calles irregulares, la ropa tendida entre edificios antiguos, el sonido de las conservaciones en las plazas y la mezcla entre pasado y presente crean una experiencia difícil de encontrar en otros lugares. Visitar este barrio significa conocer una Roma más humana, donde cada calle parece guardar una historia y donde la esencia de la ciudad no se encuentra solo en sus grandes construcciones, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La Basílica de Santa María en Trastevere es una de las iglesias más antiguas de Roma dedicada a la Virgen María y uno de sus monumentos más representativos del histórico barrio de Trastevere. Su presencia domina la plaza que lleva su mismo nombre y durante siglos ha sido un punto de encuentro espiritual, artístico y social para los habitantes de la ciudad, aunque su apariencia actual pertenece principalmente a la reconstrucción medieval del siglo VII. Sus raíces se encuentran en los primeros tiempos del cristianismo romano, cuando la nueva religión comenzaba a establecer sus primeros espacios de culto en la antigua capital imperial. Uno de sus mayores atractivos es la extraordinaria riqueza artística que conserva su interior. El elemento más destacado son los mosaicos dorados del ábside, creados durante la Edad Media y ampliados con la participación de artistas Pietro Cavallini en el siglo VIII. Estas composiciones representan escenas relacionadas con la vida de la Virgen María y muestran la importancia que tuvo el arte religioso medieval como la forma de transmitir historias sagradas a la población. También llaman la atención las columnas de mármol procedentes de antiguos edificios romanos, el techo de madera diseñada por Domenichino y la imagen de la Madonna Della Clemenza, considerada una de las representaciones marianas más antiguas conservadas en Roma. La historia de la basílica está vinculada a los primeros siglos de la iglesia. Según la tradición cristiana, en este lugar existió una comunidad de culto impulsada durante el siglo III por el Papa Calixto I, aunque los detalles exactos de sus primeras etapas pertenecen tanto a la tradición religiosa como a la investigación histórica. Más adelante, durante el siglo IV, el Papa Julio I habría ampliado el edificio convirtiéndolo en uno de los centros cristianos más importantes de Roma. La construcción medieval que define gran parte del templo actual fue realizada entre 1138 y 1143 bajo el pontificado de Inocencio II, incorporando elementos provenientes de construcciones romanas anteriores. Al entrar en la basílica, el visitante descubre un espacio donde el paso del tiempo parece quedar detenido.
La luz que atraviesa el interior resalta los tonos dorados de los mosaicos y revela la mezcla entre elementos antiguos, medievales y posteriores restauraciones. Fuera del templo, la Piazza di Santa Maria in Trastevere mantiene una atmósfera característica rodeada de cafés, restaurantes y calles llenas de vida que reflejan la esencia cotidiana del barrio. Más que una iglesia, Santa Maria in Trastevere representa una conexión entre distintas épocas de Roma, la ciudad imperial, la Roma cristiana y la capital moderna. Su valor no reside únicamente en sus obras de arte, sino en la capacidad de mostrar cómo una historia puede permanecer viva dentro de un espacio que continúa siendo utilizado por generaciones. Visitarla permite comprender que Roma no solo conserva monumentos del pasado, sino lugares donde la memoria continúa formando parte de la vida diaria. Roma no es solo una ciudad de monumentos, es un viaje a través del tiempo, donde cada piedra guarda una historia. Cada plaza conserva una memoria y cada calle revela una nueva emoción. Desde la grandeza del Coliseo hasta la belleza silenciosa de sus iglesias, jardines y barrios históricos, Roma demuestra que el pasado no desaparece, permanece vivo en cada rincón. Recorrer sus lugares más emblemáticos es descubrir la huella de imperios, artistas y generaciones que transformaron la historia de la humanidad. Porque Roma no se visita únicamente con los ojos, se descubre con la imaginación, se siente con el corazón y permanece para siempre en la memoria de quienes tienen la oportunidad de conocerla.